Bienvenidos a GCN Racing en español. Hace poco que terminó el Giro de Italia, pero realmente no hemos tenido descanso, ya que comenzó Dauphiné, una carrera que estuvo realmente interesante, y el fin de semana pasado comenzaron varias carreras más, como el Tour de Suiza femenino en su primera edición y luego el Tour de Suiza masculino, junto a dos carreras que se disputaron en México. Así que vamos a ver todos los resultados y alguna que otra noticia. Y arrancamos con Dauphiné. La semana pasada les hablamos de la primera etapa, que era ganada por el corredor del equipo Lotto, y en la segunda etapa nuevamente un día para la escapada, donde uno de los corredores de esta escapada fue el más fuerte, Luca Posterberger, que aguantó el empuje del pelotón que venía comandado por los hombres del Bahrein Victorious, que no llegaron a darle caza. Así que Luca se llevaría la victoria y también conseguiría la malla líder. Nuevamente Colbrelli segundo. En la tercera etapa, los corredores se enfrentaban a un recorrido de 172 kilómetros con una etapa dividida, digamos, en dos. El principio un poco más montañoso y ya el final más plano. Los corredores del Team Bahrein Victorious no querían dejar pasar la oportunidad de poder conseguir una etapa, así que controlaron durante toda la carrera muy bien para llegar al sprint. En el sprint arrancó de lejos Aramburu, que sorprendía un poco, pero Sonny Colbrelli, como dijimos anteriormente, no quería dejar pasar la oportunidad, así que logró agarrarle la rueda a Aramburu y pasarlo antes de llegar a la raya, y consiguiendo así la victoria tan esperada en esta carrera. La cuarta etapa sería un día importante para los hombres de la general, ya que era una contrarreloj de 16,4 kilómetros y donde el final iba siempre picando para arriba, por lo cual bastante duro. El ganador de esta etapa sería Alexei Lutsenko, que le robaba la victoria a su compañero de equipo Ion Izagirre, que quedaba en segunda posición, y Lutsenko por un segundo no se ponía líder de esta carrera. En la quinta etapa los corredores ya se encontraban con una etapa más rompepiernas con varias subidas, y la última era de 1,4 kilómetros al 11% de media y estaba bastante cerca de la línea de meta. Ahí se seleccionó bastante el grupo, quedaron aproximadamente unos 50 corredores y todo parecía que terminaría al sprint, pero Geraint Thomas arrancaba a falta de 1 kilómetro aproximadamente, justo antes de una curva en U, lograba sacar unos metros de ventaja y ya nadie pudo cerrar ese hueco. Sonny Colbrelli arrancaba de lejos el sprint, pero le faltaban 2 metros para poder pasar a Geraint Thomas, que se llevaba la victoria de esta etapa y realmente haciendo una exhibición de mucha potencia. Los corredores llegaban a la sexta etapa y se encontrarían con el primer final en alto, en este caso una subida de tercera categoría. El equipo Movistar movía muy bien sus cartas y podía mantener a sus corredores para la general, pero también poder ganar la etapa, ya que en este grupo selecto tenían al corredor más rápido. En el final, el que arrancaba era Tao Gegenhardt, que sacaba unos metros de diferencia, ya que su compañero le hacía un hueco, digamos, le cortaba, pero Valverde estaba muy atento, así que arrancó. En un principio midió la distancia y cuando vio ya el momento justo para arrancar, aceleró y logró pasarlo antes de la línea de meta, así consiguiendo su victoria 129 en su carrera deportiva. Los corredores llegaban al fin de semana con la séptima etapa, y una etapa muy pero que muy dura, con el final en la planche, una subida de fuera de categoría, 17,4 kilómetros al 7,5% de media. Y aquí veríamos una gran exhibición de Marc Padum, el corredor del Bahrein Victorious, que se llevaría la etapa en solitario. Luego en sus declaraciones decía que los primeros días no se sentía muy bien, pero consiguió esta gran victoria. En cuanto a la lucha por la general, el equipo Movistar nuevamente forzaba la máquina con primero un ataque de Alejandro Valverde forzando, y luego ya lo intentaba Enric Mas, que se iba con Richie Porte. Más tarde era Superman López el que arrancaba y llegaba a estos dos corredores ya en el final, a falta de poco menos de 1 kilómetro. Cuando venía tirando Superman López, Richie Porte arrancaba y le podía sacar unos cuantos segundos al colombiano, que terminaba tercero en la etapa. Richie Porte hacía segundo y se colocaba como nuevo líder de la carrera. Octava y última etapa, 147 kilómetros, pero muy exigentes con 5 puertos categorizados. El final no era demasiado duro, pero siempre picaba para arriba. Aquí se fue una escapada de 18 corredores que el equipo Ineos tenía bastante controlado, pero
en esta escapada estaba nuevamente Mark Padum, que en un principio empezó a disputar las metas montañas, ya que estaba muy cerca de poder conseguir la camiseta, pero luego se vio con fuerzas, también con una diferencia suficiente con el pelotón, lo volvió a intentar y nuevamente se llevó la victoria. Por detrás nuevamente movía el equipo Movistar, haciéndolo primero con Valverde, luego atacaba Superman López intentando romper el grupo. Finalmente llegaba un grupo bastante selecto en la cima de la subida, mientras bajaban se caía Geraint Thomas, pero bueno, por suerte no se hizo mucho, se volvió a subir a la bicicleta y para los últimos 6-7 kilómetros volvió a enganchar la cabeza de la carrera, donde puso un ritmo bastante fuerte, así nadie atacaba y podían asegurar la clasificación general. La clasificación general se la llevaba Richie Porte, seguido de Alexei Lutsenko y tercero era Geraint Thomas. También estaba Superman López en la sexta posición y Jon Izagirre en la séptima. El sábado pasado se disputó la primera etapa del Tour de Suiza femenino en su primera edición, solamente 12 etapas, pero es un buen comienzo y esperemos que en un futuro tenga más etapas. La primera etapa eran 114 kilómetros y tenían que recorrer 3 vueltas a un circuito con una subida de tercera categoría y varias subidas más. Un día bastante lluvioso y cuando llegaron las primeras imágenes en directo ya teníamos un grupo de 6 corredoras por delante que sacaban una diferencia de aproximadamente 3 minutos al pelotón. A falta de 3 kilómetros atacaban 2 corredoras y se iban por delante y estas serían las que se jugarían la victoria de etapa, que quedaría en las manos de Elise Chavi, la campeona de Suiza, y se colocaba como nueva líder de esta carrera. En la segunda etapa el clima era parecido, pero el recorrido no. Eran 11 vueltas a un circuito para completar 97 kilómetros totalmente llanos, pero aquí había 2 metas volantes bonificadas que al final definirían la clasificación general. El equipo Trek quería esos segundos, ya que Elise Deignan estaba a tan solo 4 segundos, así que controló la carrera para llegar al primer sprint. Lo lanzaron y la corredora del Trek se quedaba con la victoria, por lo cual se ponía a un segundo de la clasificación general. En el segundo sprint nuevamente vuelven a llegar todos juntos y Elise Deignan hace segunda, por lo cual se colocaba como nueva líder de la carrera. Ahí el equipo Trek quería que se fuese una fuga para que se fuese la bonificación por delante. Y así fue, se fue una escapada de aproximadamente 8 corredoras, donde la ganadora de etapa era Marta Bastianelli, que ganaba al sprint y una muy bonita victoria, ya que hacía como 2 años aproximadamente que no ganaba una etapa. Así que la clasificación general se la llevaría Elisabeth Deignan, seguida de Chevy por un solo segundo, ya que le quitó las 2 bonificaciones, y la tercera sería Reuser del equipo Ale. Ahora pasamos a otro Tour de Suiza y en este caso el masculino, que en el día de ayer se realizaba la primera etapa, una contrarreloj de 11 kilómetros, un poco más larga de lo habitual, y recordemos que esta carrera tiene 8 etapas y vuelve tras que el año pasado había sido cancelada por el tema del coronavirus. También el que volvía a correr nuevamente era Tom Dumoulin, que no le iba nada mal realmente porque hacía el 16º en la contrarreloj. Una contrarreloj que se la llevaba Stefan Kuhn, el corredor suizo, le sacaba la victoria a otro corredor suizo por tan solo 4 segundos. Hizo un promedio de velocidad de 54,5 kilómetros por hora y a una media de 500 watts. Realmente increíble la potencia de este corredor. Hoy se disputará la segunda etapa y se irá la carrera hasta el fin de semana. Seguimos con una carrera en Bélgica donde nuevamente los corredores se tuvieron que enfrentar a tramos de tierra y de asfalto. Una carrera que estuvo muy interesante, muy dura y donde en el final había 7 corredores por delante y el pelotón que estaba muy cerca, pero realmente no había un acuerdo. El final era en un repecho adoquinado donde el que se llevaba la victoria era el noruego Tiller Rasmus del equipo 1X, que bueno, este es un corredor muy fuerte y que ha estado en todo este tipo de carreras siempre adelante y finalmente consigue la victoria. Segundo fue Danny Van Poppel y tercero Yves Lampaert. En cuanto a las mujeres que también corrían el mismo día, la ganadora fue Chantal Blaak.
Al día siguiente, nuevamente carrera femenina y en Bélgica con un recorrido totalmente diferente, unos cuantos repechos y luego ya en el final bastante más plano. Un circuito que se adaptaba más a las velocistas y así fue porque la ganadora fue Lorena Wiebes. Los hombres también tenían otra carrera y en este caso se tenían que enfrentar a 20 tramos de pavé, no iguales que los que obviamente están en París-Roubaix, pero sí que esto le añade un poco de dificultad a la carrera. En este caso se llegaba al sprint y el ganador era Tim Merlier, que así conseguía su sexta victoria de esta temporada, colocándose una por debajo de Sam Bennett, que es el corredor que más victorias lleva esta temporada. Y en segunda posición, Mark Cavendish haciendo un muy buen resultado. Y arrancamos con las noticias y Egan Bernal, el ganador del Giro de Italia, estaba preparándose ya para volver a Colombia y poder celebrar este triunfo con su gente. Pero bueno, para poder viajar, ya saben, hay que hacerse los test PCR y tanto él como su mujer dieron positivo, por lo cual no han podido viajar. De momento están en cuarentena en su residencia aquí en Europa. Ambos parece que están bien, sin síntomas graves, así que desde aquí les enviamos una pronta recuperación. Mathieu Van der Poel ha fijado sus objetivos para esta segunda parte de la temporada. Ahora está corriendo el Tour de Suiza y luego lo veremos debutar en el Tour de Francia. Será la primera carrera de 3 semanas que realice este corredor y estaría muy contento si puede ganar una etapa, eso es lo que ha declarado. Por mi parte no creo que llegue hasta el final de la carrera, ya que son 3 semanas y su objetivo es estar en plenitud para los Juegos Olímpicos de Mountain Bike, que es su objetivo principal este año. Así que veremos qué nos ofrece Mathieu Van der Poel en la carretera y luego en las Olimpiadas de Mountain Bike. Otro de los corredores que apunta a las Olimpiadas de Mountain Bike es Tom Pidcock. Desafortunadamente la semana pasada sufrió un accidente, un coche se lo llevó por delante y su bicicleta quedó destrozada. Por suerte, podemos decir por suerte entre comillas, solamente tuvo una fractura de clavícula y el corredor ya está de vuelta en los entrenamientos y de muy buen humor porque puso esta foto en Instagram. Tenía previsto poder correr el Tour de Suiza, pero no ha llegado, así que espera estar en la próxima Copa del Mundo de Mountain Bike el 4 de julio. Y para terminar con estas noticias, el manager del equipo Israel Startup Nation ha confirmado que probablemente Chris Froome no estaría en la lista de los corredores selectos para ir al Tour de Francia. No es un secreto que no está en su mejor estado de forma y los resultados lo afirman. Su mejor resultado hasta este momento ha sido el puesto número 47 en la pasada edición de Dauphiné. Así que pronto lo sabremos, ya que quedan 3 semanas para el Tour de Francia y todos los equipos empezarán a dar sus alineaciones. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguir viendo las mejores carreras con la aplicación de GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Esta semana seguirá el Tour de Suiza, pero también comenzará el Tour de Bélgica y el Tour de Eslovenia, donde estará corriendo también Tadej Pogačar. El Tour se acerca, así que seguimos teniendo muchas carreras interesantes. Hasta la próxima semana. Chao, chao.